Aleluya. Muy bien, vamos a la palabra en esta tarde y quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón durante esta semana. Durante la semana se ha ido gestando poquito a poco esta palabra que voy a compartir con vosotros y le he titulado Una vida superior. Sería ese el título del mensaje. Ustedes saben que el pueblo de Israel, Dios le había dado la tierra que dice la Biblia que era una tierra que fluía leche y miel, ¿no? Y en realidad el pueblo lo que tenía que hacer era conquistar la tierra y Dios les promete que siempre iba a estar con ellos en esa conquista. O sea, era una tierra que Dios se la daba, pero ellos la tenían que tomar posesión, ellos eran los que tenían que realmente conquistar la tierra, pero siempre la promesa de Dios fue que Él iba a estar con ellos, así que en ningún momento en los planes de Dios estaba de que su pueblo vaya solo, ¿no? Así que por eso lo podemos ver, si podemos estudiar un poquito la palabra, podemos ver cómo cada vez que tenían que enfrentar alguno de los pueblos, alguna de las naciones que ellos tenían que conquistar, podemos ver cómo Dios los apoyaba y los respaldaba de una forma milagrosa. Con Moisés comenzaron la conquista, pero con Moisés conquistaron justamente unas tierras que eran de este otro lado del Jordán, donde habitaron las tribus de Rubén, de Efraín y la media tribu de Manasés. Y después Dios, por supuesto, no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida, sino que sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que Moisés dice que vio la tierra de lejos, pero Dios no le permitió entrar a esa tierra. Entonces, en esa otra parte de la conquista, allí estuvo Josué. Josué fue el que le sucedió en el cargo a Moisés y él fue junto con el pueblo al otro lado del Jordán, empezando por Jericó, empezaron a conquistar la tierra. Pero ustedes saben que no llegaron a conquistar toda la tierra. Allí en Josué capítulo 13, versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo, Jehová le dijo: tú ya eres viejo y aún queda mucha tierra por poseer. Todos los pueblos que quedaron sin conquistar, al final fueron como un constante problema para el pueblo. El pueblo constantemente estaba en guerra, justamente guerra con esos pueblos que ellos no terminaron de exterminarlos o conquistarlos. Por ejemplo, entre esos pueblos que siempre fueron un problema para Israel, encontramos a los filisteos, y especialmente en todo ese periodo de los jueces, después en los reinados de Saúl y también de David, vemos ahí a los filisteos siempre combatiendo a Israel, aunque David en la última parte de su reinado los debilita militarmente casi de una forma completa, y después ya en el tiempo de Babilonia son exterminados completamente, ¿no? Pero lo que podemos ver es que todas estas naciones que según el plan de Dios el pueblo tenía que exterminarlos, al final todos esos pueblos que no cumplieron ellos la palabra de Dios de exterminarlos, al final ellos se volvieron siempre como un problema para el pueblo del Señor. Y ustedes saben que esto es figura de lo que nos pasa a nosotros los hijos de Dios, los creyentes. Muchas veces hemos hablado de que cuando nosotros nos convertimos, cuando le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, hemos nacido por obra y gracia
del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, en la medida en que nosotros le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, empezamos a subyugar, por decirlo de alguna manera, muchos de los males que nuestra naturaleza caída tiene, ¿verdad? Entonces, y bueno, por eso tenemos ahí esa lucha. Siempre, muchas veces hemos hablado de la carne contra el espíritu, del espíritu contra la carne, y siempre decimos que el que triunfa siempre es al que nosotros alimentamos más, ¿no? Y por eso siempre estamos hablando qué importante que es alimentar el espíritu, porque así podemos subyugar a la carne. Ya hemos hablado también que la carne no se mejora, ¿eh? La carne siempre es carne. Dice la Biblia que la carne no heredará el reino de los cielos. Pero entonces lo que tenemos que hacer es debilitar a nuestra carne. ¿Y de qué manera la vamos a dar? Dándole lugar al Espíritu en nuestra vida y mantener esa lucha constante y no descuidarnos. Los otros días hemos hablado, compartí con vosotros varios mensajes acerca del orgullo, ¿no? Que eso también, el orgullo, sabemos que es algo que forma parte de nuestra naturaleza humana, carnal, contaminada, y no debemos alimentarlo. Tenemos que luchar en contra del orgullo, dar lugar en nuestra vida a la humildad, a la sencillez, y tenemos que pedirle al Señor que nos dé luz para que no demos lugar al orgullo en nuestra vida. Yo sé que a veces no nos damos cuenta, pero sin querer, enseguida nuestro orgullo saca la cabeza y se quiere mostrar y se quiere manifestar, pero el Señor quiere que nosotros tengamos al orgullo bajo nuestros pies y podamos darle lugar a la humildad. Otro enemigo que deberíamos vigilar también es el sexo. Y este es algo que no es malo, es algo que Dios nos ha dado en cierta manera, pero Dios quiere que nosotros sepamos administrar. Por ejemplo, yo sé que en términos generales lo normal es que a los hombres les gusten las mujeres, ¿no? ¿Sí? Y que a las mujeres les gusten los hombres, ¿no? Lamentablemente hoy está pasando algo raro, ¿no? Con esto de que hay hombres que le gustan los hombres, hay mujeres que le gustan las mujeres, pero de la forma que Dios hizo realmente las cosas, lo normal es que a un hombre le guste una mujer. Y lo normal es que a una mujer le guste un hombre, ¿verdad? Pero eso que Dios nos ha dado, el sexo, en algunos es mucho más fuerte a veces que en otros, pero esto es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar, ¿sí? Y hay muchos que son quizás complacientes con estos males y muchas veces nos pasa a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces nos pasa como le pasó al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no terminó de exterminar a todos los enemigos y después esos enemigos le hacían la vida imposible, ¿no? Y así nos pasa también a nosotros, cuando nosotros somos complacientes con estos males que sabemos que tenemos que debilitar, que sabemos que tenemos que tenerlo, digamos, bajo nuestros pies, cuando nosotros somos complacientes, me gusta decir esta palabra, somos complacientes con nuestros males, le damos lugar en nuestra vida, al final estos males terminan por hacernos un daño tremendo. Por eso podemos ver que a través de la historia podemos ver cuántos han fracasado por haber sido complacientes con sus males. Por ejemplo, vemos el caso de David. David era un hombre que tenía sin duda que tenía problemas con el sexo. ¿Por qué? Porque tenía muchas mujeres y encima no se conformaba con todas las mujeres que tenía, que al final le terminó quitando la mujer a uno de sus oficiales. Y bueno, fue un pecado tremendo delante de Dios que manchó en definitiva la vida de David para siempre. Después de eso David no fue el mismo, fue como que fue golpeado por esa experiencia de una forma especial.
El caso de Salomón también. Salomón era un hombre que también le gustaban tanto las mujeres, que está bien que le guste a la mujer porque era un hombre, pero le gustaba tanto y el tema del sexo era un problema en él. ¿Me entendéis lo que estoy hablando, verdad? Entonces era un problema en él que tenía tantas mujeres y al final dar lugar al sexo en su vida sin poner límites y dando lugar también a todas las ambiciones en cuanto a las riquezas y todo esto, podemos ver que al final un hombre que Dios le había dado tanta sabiduría terminó sus días de una forma muy triste. Y así, si podemos ver la Biblia, a reyes cayendo, siendo presas del orgullo y también de muchos males que quizás no supieron manejar. Y hoy también sabemos que hay líderes y algunos líderes famosos, grandes, muy conocidos, cayendo también en el pecado del sexo, otros cayendo en pecados de las finanzas, tomando realmente las cosas, el dinero que es de Dios. Y entonces tenemos que llegar a la conclusión que no podemos descuidarnos con nuestros males. Tenemos que entregarle todas las áreas de nuestras vidas a Dios y podamos permitir que el Señor realmente gobierne cada área de nuestras vidas, de tal manera que las cosas de la carne la tengamos siempre bien debajo de nuestros pies. ¿Amén? Dile a tu hermano que está a tu lado, no seas complaciente con tus males. ¿Tú sabes cuáles son tus males? Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son tus males? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros males. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos por qué lado flaqueamos. Cuáles son las partes más flojas y más débiles que tenemos en ese sentido. Entonces, seamos sabios, pongámonos en las manos del Señor y luchemos para que estas cosas al final no nos jueguen una mala pasada y no permitamos que estas cosas, ninguna de estas cosas nos descalifiquen en la carrera en la cual estamos, en el camino del Señor. Entonces, dicho esto, quisiera ahora, hermanos, que entremos en algo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque y eso tiene que ver un poco, digamos, con el título del mensaje. Dios nos ha llamado a vivir una vida superior. Si nosotros nos quedamos solamente en ese nivel de la carne, en ese nivel de la lucha que tenemos con nuestros apetitos y con nuestras cosas, y yo sé que hay muchos que se quedan en esa lucha y están ahí y no terminan pareciera de salir adelante, siempre están luchando y peleando y pareciera que no hay un avance en el camino. Lo que Dios quiere es que, hermanos, definitivamente nosotros tengamos victoria sobre nuestros males, que sepamos tenerlo bien debajo de nuestros pies y realmente nos concentremos y nos centremos en esa vida superior que Dios quiere que realmente nosotros vivamos. El apóstol Pablo les habla a los creyentes de Éfeso acerca de las bendiciones que ha recibido el creyente. Y bendiciones que le debería llevar al creyente a vivir una vida diferente a lo que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo un poco les habla fuerte a los de Éfeso y es como que le está llamando la atención. ¿Por qué vivían ellos una vida raquítica espiritual cuando realmente Dios les había dado tanto? Y quizás eso también un poco es aplicable a nosotros. A veces nos pasa que vivimos nosotros una vida espiritualmente raquítica, ahogándonos en vasos de agua y a veces luchando con cosas que ya no deberíamos luchar y nos pasamos perdiendo el tiempo y es porque no terminamos
de ser conscientes de todo lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, allí en Efesios capítulo 1, versículo 3, aquí el apóstol Pablo es como que expresa una alabanza al Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! Aquí el apóstol irrumpe en un cántico de alabanza, declarando acerca de las bendiciones espirituales recibidas desde los cielos a través de Cristo, porque todas las bendiciones que nosotros recibimos de Cristo, todas las bendiciones espirituales, son bendiciones celestiales, porque vienen de arriba, porque vienen del cielo, porque vienen realmente de Dios. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo me quedé con esa palabra, lugares celestiales. ¿Qué es esto? Y en realidad, cuando habla de lugares celestiales, quiere decir que de los lugares celestiales es que viene toda la gracia y toda la bendición para nuestras vidas. Entonces, los creyentes, cada uno de nosotros, deberíamos ser conscientes de todas las bendiciones que hemos recibido del Señor, con el fin de usarlas para vivir una vida superior aquí en la tierra. El diseño de Dios es que nosotros, como hijos de Dios, vivamos una vida espiritualmente superior al común de la gente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque Dios nos ha bendecido de una forma especial. Pero a veces el enemigo nos engaña y no somos conscientes de todas las bendiciones que hemos recibido del Señor. Hay muchos creyentes que viven la vida como pordioseros espirituales, porque no son conscientes de las bendiciones que han recibido del Señor. Incluso, hermanos, a veces oramos y pedimos cosas, a veces oramos y le pedimos cosas al Señor, cosas que ya nos las dio, cosas que ya las tenemos. Y sin embargo, le seguimos pidiendo al Señor. A veces le decimos: Señor, danos de tu poder. Pero sí, Señor, si el poder de Dios está en nosotros. ¿Sabes lo que tenemos nosotros en nuestra vida, lo que somos hijos de Dios? Hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Así que, ¿qué hacemos pidiéndole a Dios fuerza cuando todas las fuerzas están en nosotros? Él nos la ha dado. Y el Señor quiere que nosotros la dejemos salir. Permitamos que se manifieste lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios nos ha dado. Por eso, queridos hermanos, debemos dar un paso hacia adelante. Es necesario, hermanos, que nos abramos al ámbito del Espíritu, permitiendo que todo el bagaje espiritual que nos ha sido dado se pueda abrir paso delante de nuestras vidas, llevándonos a vivir en el cumplimiento del propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo quisiera, hermanos, que veamos algunas cosas que el Señor ya nos ha dado cuando le hemos recibido como nuestro Salvador. Yo he puesto dos cosas nada más, pero con esas dos cosas yo creo que ya no necesitamos nada más. ¿Amén? En primer lugar, somos salvos. Somos salvos. Hemos recibido, hermanos, la adopción de hijos de Dios. Y fijaos lo que dice la Biblia allí en Efesios capítulo 1, 4 al 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow!
Hermanos, Dios no ha improvisado con ninguno de nosotros. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Cuántos hay aquí que creen que son hijos de Dios? ¿Saben? Bueno, la mayoría, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes que el Señor antes de la fundación del mundo te eligió? Y a veces nosotros estamos con esa duda. ¿Seré o no seré? ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Seré hijo o no seré hijo? Y estoy ahí perdiendo el tiempo con esas dudas. Cuando en realidad, hermanos, lo de nuestra salvación no es algo que depende del tiempo, del espacio, de nuestro comportamiento, de quiénes somos, cómo somos. No, es algo, hermanos, que viene de Dios, que viene de arriba, que Dios, dice que Dios ya nos ha escogido, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y yo a veces pienso en esto, cuando empiezo a pensar en esto, a mí se me rompe la cabeza, porque yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si ya antes de que yo hiciera nada, antes de que sea una persona tan buena como lo soy, antes de que sea lo tan malo como sea, dice que ya Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo? ¡Wow! Y yo cuando pienso eso, hermanos, empieza a brotar una gratitud en mi corazón. Y empiezo a decir, pero Señor, pero perdóname, ¿por qué es que pierdo tanto el tiempo con dudas? Cuando realmente tú me has elegido antes de que yo abriera los ojos, antes de que fuera formado, antes de que hiciera cualquier obra buena o mala. Los que hoy estamos aquí, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dile a tu hermano que está a tu lado, el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué haces dudando tanto? ¿Qué haces perdiendo el tiempo tanto? ¡Aleluya! Así que mira, hermanos, si no hay motivo para estar agradecidos y poder disfrutar de nuestra salvación. Somos salvos, somos hijos de Dios, disfrutemos de la salvación, disfrutemos de que somos hijos de Él. Amén. Aleluya. Muy bien, ya con eso. Pero vamos, otra cosita más, ¿sí? Otra cosita más que el Señor nos dio, fijaos. Nos dio el Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí lo explica muy bien el apóstol. Allí en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y dice que lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Saben lo que es las arras? El significado de la palabra arras en el diccionario de la lengua española es prenda o señal entregada como garantía en algún contrato. O sea, entrega de una parte del precio con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Cuando tú vas a ir a comprar algo, vas a comprar una casa, ¿verdad? Cuando tú dices que tú la quieres comprar, el de la inmobiliaria te dice, bueno, pero me tienes que dejar una seña. Esa sería la arra. La arra es una seña, es un anticipo. Tengo que dar, Se llama contrato de arras. Exactamente, contrato de arras, ¿no? O sea, es un anticipo que yo estoy dando. Yo digo, a mí me gusta esta casa, yo me la voy a quedar, pero claro, el de la inmobiliaria te dice, bueno, pero si viene otro que quiere comprarla, está en venta, yo se la tengo que vender. No, por favor, guárdemela. Pero ¿yo qué garantía tengo de que usted me la va a comprar? Entonces, la garantía
de que, de que me la va a comprar es que tú me des un anticipo. Es que tú me des el arra. Ahora, fijaos, dice el Señor que Él nos ha dado el sello del Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo como una arra. O sea, es el anticipo de nuestra salvación. El Señor nos ha dado el anticipo de nuestra salvación. Si nosotros hemos nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo de parte de Dios como un anticipo de nuestra salvación. Y dice que es como un sello, como una marca, que el día en que nosotros pasemos de esta vida, todos aquellos que tengamos el sello, que tengamos la marca, que tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida, estos son hijos de Dios. Aleluya. Los que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios. Aleluya. La palabra de Dios también dice que una de las características que tienen los hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Y hermanos, debemos ser conscientes de esta realidad. Muchas veces no lo somos. Tenemos el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nuestras vidas. Tenemos al mismo Dios morando en nosotros. O sea, ¿qué más necesitamos? Si teniéndolo a Él lo tenemos todo. ¿Qué más necesitamos? Lo tenemos a Él. Lo único que nos falta, hermanos, ¿sabes qué es? Es que nosotros descubramos esta verdad. Descubramos esta verdad que está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, abramos no para que el Espíritu Santo empiece a obrar, no solamente en nuestra vida, sino que puede empezar a obrar a través de nuestra vida. Y ya dejemos de estar pensando en nosotros, que somos pobrecitos, que no tenemos nada. No, que tenemos a Dios con nosotros. Y hermanos, Dios con nosotros es el que nos tiene que dar la fuerza para todas las cosas. ¿Te das cuenta que a veces estamos orando por cosas que ya las tenemos? A veces le estamos diciendo, Señor, por favor, ven y ayúdame. Ven, Señor, sobre mi vida. ¿Cómo ven? Si ya estoy. ¿Qué estás diciendo? Hasta incluso a veces algunas canciones que cantamos en el culto diciendo, Señor, ven, quédate. Si ya, y eso va a quedar igual, aunque tú le des lugar o no le des lugar, ese va a quedar igual. ¿Por qué? Porque si ya es que tienes un sello. El Señor te ha sellado. Es verdad que a veces en nuestra experiencia espiritual, es verdad que a veces uno dice, bueno, ¿dónde está el Señor? Sí, está en mi corazón, muchas veces está arriba, muchas veces está, bueno, muchas veces se manifiesta de una forma especial. Pero a veces el Señor tiene multiformas de obrar y multiformas de obrar y de manifestarse. Pero en realidad, en definitiva, el Señor siempre está en nuestro corazón. Y a veces quizás de una forma folclórica, cuando estamos en el momento de adoración, a veces es muy bonito, a veces las cosas que al Señor le decimos, de que Él ha venido y de que Él está, que no te vayas y qué sé yo. Quizás eso es una forma en nuestra experiencia espiritual cuando le estamos amando, cuando le estamos adorando. Pero la realidad es, hermanos, que el Señor siempre está en nuestro corazón. Y yo creo que Dios quiere, hermanos, que nosotros empecemos a descubrir en nosotros su vida, su presencia, y en la medida que le vayamos descubriendo en nosotros, podamos ir dándole lugar también en nuestra vida. La pregunta sería, ¿y por qué a veces vivimos de una forma tan miserable espiritualmente como si fuera que no tenemos nada? Yo a veces como pastor, a veces tengo que tratar con algunas personas que casi todo el tiempo están diciendo, ay pastor, ¿qué me pasa esto? Ay pastor, que esto otro, ay pastor, que esto otro, pastor. Está bien, yo estoy para todos. Sí. Pero a veces es decirle, hermana, déjate de, bueno, no decir la palabra, ¿no?
Por favor, ponte las pilas de una buena vez y echa mano de lo que tienes, de lo que Dios te dio. Ya, no te dejes engañar por el enemigo. A veces estamos engañados por el enemigo. Nos tiene engañado y nos tiene arrinconados muchas veces en nuestra vida, y no puede ser. Es necesario, hermanos, que seamos conscientes de lo que somos en el Señor, de lo que tenemos en Él. A Él lo tenemos todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y a veces nos pasa eso. ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos sentimos miserables? ¿Por qué a veces nos sentimos como que parece que no tenemos nada? ¿Por qué muchas veces no nos apropiamos de todo lo que el Señor ya nos ha dado? Porque no creemos. Porque todavía permitimos en nuestra vida la incredulidad. Con razón, el Señor se enoja y dice que sin fe es imposible agradarle. Muchas veces a mí me parece, yo me pongo en lugar de Dios. Bueno, es difícil que me pueda poner en lugar de Dios, ¿no? Porque Dios está en grande en amor, en grande en misericordia. Pero si yo fuera Dios, en muchas actitudes, es para decirte, pero escúchame, ¿pero qué te pasa? Como buen argentino, ¿qué te pasa, tío? ¿Sí? Pero ¿por qué sigues ahí con toda esa tontería? Basta ya. Basta ya, levántate y déjame a mí, te dice el Señor, déjame a mí intervenir, déjame a mí que yo obre, déjame a mí que yo me mueva a través tuyo. Déjame. Amén. Aleluya. Esta semana me venía esta expresión bastante seguido y era como que yo decía, Señor, yo sentía que el Señor me estaba hablando y que quería que compartiera una palabra, que compartiera esta palabra, y me venía esa expresión que dice que somos portadores de la gloria del Señor. Hay una canción, ¿no?, que dice que somos portadores de su gloria. No sé bien la letra de esa canción. Lo que sí me acuerdo es que dice que somos portadores de su gloria, ¿no? Y eso me venía a mí, yo digo, wow, ¿qué es la gloria de Dios? Somos portadores de su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su presencia. Amén. Y me puse a pensar en la Biblia. ¿Habrá algunos pasajes de la Biblia que hable de que somos portadores? De que somos portadores de la gloria del Señor. Y encontré algún pasaje. Fijaos ahí en Colosenses. Quizás pueda haber muchos más, nada más que me detuve en estos. Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Dónde? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, hermanos, la esperanza de la gloria está en nosotros, está en Cristo. Cristo está en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Aquí se afirma que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, lo que implica que el creyente lleva dentro de sí la gloria prometida, que es el Espíritu Santo. Otro pasaje más, 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira, esto es algo tremendo. Esto es lo que hace cuando nosotros estamos en la presencia del Señor.
Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para reafirmarnos en la verdad de que la presencia de Dios está en nosotros, de que el Espíritu de Dios está en nosotros, es que cuando nosotros nos juntamos y nos congregamos para adorarle al Señor, cuando estamos en su presencia, nos exponemos. Porque ¿sabes lo que pasa cuando estamos en el culto? Está la presencia de Dios, la que tenemos nosotros, pero está la presencia de Dios que también baja. Porque Dios está en todas partes. ¿Sí? Dios dice que está en todas partes y está con todo su ser. Y a veces Él se muestra, a veces se manifiesta de forma especial. Entonces a veces nosotros estamos en el culto, es verdad, el Señor está en nosotros, pero también cuando estamos en el culto, el Señor también viene con su gloria y con su presencia. Y cuando nosotros nos exponemos ante la gloria de su presencia, dice la Biblia que somos transformados por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén, aleluya. Así que este versículo habla de una transformación progresiva donde el creyente en su experiencia espiritual con Dios refleja y porta la gloria de Dios al ser conformado a su imagen. Así que, hermanos, en la medida en que nosotros caminamos con el Señor, en la medida que al Señor le damos lugar en nuestra vida, le damos lugar saliendo de nuestro interior, le damos lugar cuando estamos en su presencia y la presencia de Dios baja también sobre nuestra vida, cuando le permitimos a través de exponernos tanto a la presencia de Dios, hermanos, empezamos a ser conformados, empezamos a tomar la forma de Cristo, amén. Empezamos a parecernos cada vez más a Jesucristo, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, aleluya. Y estos pasajes no solo hablan de una gloria futura, sino de una realidad presente. El creyente, al estar unido a Cristo a través del Espíritu Santo, porta su gloria como un testimonio vivo. No es una gloria propia, no es mía, es de Dios, pero que está en mí. Amén. Y entonces yo empiezo a hacer ese reflejo de la gloria. Manifestarla, no es que yo soy la gloria es la presencia de Dios y yo soy portador de su gloria. Es un poco, quizás tomando la figura del sol y la luna, ¿no? Tú ves la luna de noche y irradia una luz, ¿verdad? Pero la luna no tiene luz. ¿Qué hace la luna? La luna refleja la luz que viene del sol. El sol cae, los rayos del sol caen sobre la luna y la luna lo que hace es refleja la luz. Y así también nos pasa a nosotros. Nosotros también somos el reflejo de la gloria de Dios. Tenemos que permitir, hermanos, que la luz y la gloria del Señor salga de nuestra vida. Permitamos, hermanos, que salga, que fluya de nosotros, que nosotros no seamos un freno, que no seamos una traba, sino que permitamos que fluya la gracia y que fluya la gloria del Señor a través de nuestra vida. Así que, hermanos, es una invitación a vivir con dignidad, humildad y propósito, siendo conscientes de que en nuestro interior llevamos algo sagrado y glorioso. En nuestro interior llevamos algo sagrado y glorioso que nosotros tenemos que mostrar, que nosotros tenemos que transmitir. Aleluya. A veces nosotros estamos pensando, bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué puedo hablar? No hace falta que te preocupes por eso. Dice el Señor que ya ha llegado el momento, dice que Él es el que pone la palabra en nuestra boca. A veces nosotros nos cohibimos tanto y siempre estamos pensando qué tengo que hacer yo, qué es lo que tengo que decir. Y a veces no se trata de eso, se trata de que tú te abras y dejes fluir en tu vida lo que es de Dios. Lo que Dios ha puesto en tu vida, lo dejes fluir. Aleluya. Amén.
Y la verdad que lo que es categórico es lo que dijo Jesús. Ya este sería el versículo, quizás podemos encontrar un montón de versículos en la Escritura, pero lo que dijo Jesús es categórico en este tema que estamos hablando. Fijaos lo que dice ahí en San Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, gracias. Es que el Señor dice que somos una fuente. Hay una fuente en mí. Una fuente que está fluyendo, que está brotando, pero a veces nosotros parece que esa fuente, no sé, la bloqueamos por todos lados para que no salga. ¿Sí? Pero el Señor dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere esto? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Aleluya, hermanos. Así que, hermanos, tú eres una fuente. Dile a tu hermano que está a tu lado, avívate, eres una fuente. Deja, eres una fuente, deja que fluyan las aguas, deja que fluya la vida. Aleluya. Así que, hermanos, no tengamos a Dios encerrado dentro nuestro. Permitamos que salga. Permitamos que se manifieste. En la medida que lo permitamos, ¿sabe qué va a pasar? Él se manifestará. En la medida en que tú lo dejes, Él se manifestará. Él quiere, hermanos, manifestarse a través de nuestras vidas. Pero a veces nosotros somos canales cerrados. A veces somos canales sellados. Pero el Señor quiere, hermanos, que en este día rompamos el sello. Rompamos el sello de nuestro canal para que nuestro canal ya no esté más sellado, sino que nuestro canal puedan empezar a fluir las aguas de la vida, las aguas del Espíritu de Dios. Él quiere obrar en nuestras vidas y a través nuestro. Seamos, hermanos, conscientes de esta realidad, que Él está en nosotros y debemos dejarle actuar. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Oh,